Es tiempo ya de analizar la actualidad, tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, como saben, ya en emisión para todo el archipiélago. Y hoy queriendo analizar la actualidad del Parlamento de Canarias y también fiscalizar un poco la labor del Ejecutivo Autonómico. Y queremos hacerlo con una diputada que es una de las voces más activas del Grupo Nacionalista Canario y también una persona que conoce muy bien eso de cómo funcionan las cuentas de la comunidad autónoma porque ha sido también consejera de Hacienda del Ejecutivo Autonómico. Damos la bienvenida a Rosa Dávila. Rosa, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Si me permites, David, Sí. Voy a permitirme una licencia. Y es que como hacía muchísimo tiempo que no estaba en Mírame, me gustaría mandarle un beso muy fuerte a Manolo Artiles, que lo veo además en las redes, bueno, también aquí en su televisión, ¿no? Pero dando tantos ánimos y visibilizando una situación muy complicada y me parece que es una inspiración y quería mandarle un mensaje que es una inspiración y un ejemplo del valor que hay que tener de mostrarse tan abierto con todo su proceso de recuperación. Y quiero mandarle un beso muy fuerte, se lo he mandado por WhatsApp durante todo este tiempo, pero quería aprovechar que estoy aquí en Mírame para hacerlo, sí. Pues agradecemos sobre todo porque la verdad es que es un mensaje que compartimos todos los miembros de esta casa. Estamos muy orgullosos de la recuperación de Manolo Artiles y sobre todo, bueno, de poder seguir haciendo televisión a pesar de todas estas circunstancias en un momento tan complicado. Y la verdad que eso para nosotros es muy importante. Rosa, además queríamos agradecerte que estés aquí porque sé que has venido corriendo casi prácticamente de ese acto porque hoy ha estado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy interesante. Es un ciclo que hemos abierto en el Parlamento de Canarias, intentando tener un espacio un poquito más de sosiego, que siempre estamos con las redes, con una velocidad que a veces es difícil reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Y bueno, estamos conmemorando los 40 años desde el inicio del parlamentarismo en Canarias, del inicio por nuestro Estatuto de Autonomía, que se cumplirán en el 2022 y nos hemos querido dar un año pues para tener este tipo de conferencias. Que bueno, hoy hemos tenido el placer de tener a José Luis Rodríguez Zapatero, de tener además la visión de esos 40 años, también aprovechando que hace apenas 2 días han pasado también 40 años de ese intento de golpe de Estado, que supuso un momento de inflexión, ¿no? Que todos contuvimos la respiración. Todavía yo era muy pequeñita, pero en fin, lo veías reflejado en la preocupación de la cara de tus padres, etc. Y la verdad que ha sido muy, muy interesante, sobre todo porque además a José Luis Rodríguez Zapatero le tocó la experiencia de vivir una crisis también económica muy, muy dura, muy profunda. Lo que ve, la diferencia ahora de cómo se está comportando la Comisión Europea, la Unión Europea, lo que puede venir, y también una crisis migratoria en el año 2006, que todos recordamos que también fue durísima, ¿no? Y la diferencia también en cómo los grandes pactos y acuerdos que tienen que haber en la política para que estas situaciones no se den. Vamos a dejar a José Luis Rodríguez Zapatero, vamos a irnos con un asunto de actualidad porque ha sido noticia hoy. Me gustaría comentarlo con ustedes, la decisión, porque nos ha cogido quizás a todos por sorpresa, de la dimisión del presidente del Cabildo de Fuerteventura, de Blas Acosta, del Partido Socialista. Lo ha hecho ante una inminente posibilidad de que se presente una moción de censura y yo quería aprovechar, usted no está por supuesto en el día a día de la política local de Fuerteventura, pero sí porque también se ha especulado con la posibilidad de que esta moción de censura en Fuerteventura, si se produce, pudiera desencadenar, ya que hay un factor muy importante que es el de la diputada Sandra Domínguez, que como sabe, bueno, pues ha abandonado el grupo de Nueva Canarias y ahora mismo pues es una diputada no adscrita y ha entrado también hoy precisamente como consejera del Cabildo de Fuerteventura. Se ha dicho que quizás lo que ocurre en Fuerteventura puede ser un anticipo de lo que puede ocurrir en el Parlamento de Canarias. Rápidamente, ¿qué le parece la decisión de Blas Acosta? ¿Y hay posibilidades de una moción de censura a día de hoy en el Parlamento de Canarias? Yo no veo ninguna posibilidad, la verdad, honestamente. Creo que esto es una cuestión de política muy local, muy de Fuerteventura. Yo lo que he podido conocer a Sandra Rodríguez, que estrictamente no era Nueva Canarias, me parece que no es una persona, no es una mujer que tome las decisiones en caliente. Cuando tomó la decisión de salir de Nueva Canarias y bueno, esta supongo que dimisión de Blas Acosta pues lo que intenta es evitar una moción de censura. Todavía quedarán días para poderlo analizar y ver qué es lo que ocurre, ¿no?
pero no creo que tenga más recorrido de la política que la política de Fuerteventura, ¿no? Que vaya más allá de la política de Fuerteventura. No veo movimientos en este momento, ni creo que haya movimientos ni a medio o a largo plazo hasta el 2023, o bueno, si decide el presidente adelantarle las elecciones, porque pensemos que tenemos un nuevo estatuto de autonomía que se lo permite, ¿no? ¿Ve más posible eso incluso que la moción de censura? Bueno, vamos a ver, yo no veo un escenario complejo desde el punto de vista político, no sé, no por lo de Fuerteventura estrictamente, sino que puedan haber, vamos a ver qué es lo que pasa también en el escenario con Podemos a nivel del gobierno de España. O sea, no sé hasta dónde puede influir para que pudiera verse en una situación un poco más vulnerable, ¿no? Más en minoría, y entonces a lo mejor ahí tomar una decisión, pero en un corto espacio de tiempo de verdad que no lo veo, y menos relacionado con Fuerteventura y este paso de Blas Acosta. Entiendo que lo que intenta es intentar que no llegue a haber una moción de censura que principalmente estaba sometida por su situación, ¿no? Por cierto, ¿qué opina de que Blas Acosta se haya planteado como una posibilidad para ser elegido senador por parte del Parlamento de Canarias en sustitución de Pedro Ramos por parte del Partido Socialista? ¿Qué opinión le merece esto cuando se especula con la posibilidad de que lo haga para aforarse debido a las causas judiciales que tiene pendientes? La verdad es que no, es una decisión del propio Partido Socialista, ¿no? Con lo cual yo tampoco creo que podamos entrar en las decisiones internas que finalmente ni siquiera han llegado a debatirse, ¿no? Hay un nuevo escenario, la verdad, ahora y supongo que en los próximos días. Yo lo que sí creo que es importante es que el Parlamento de Canarias tiene una representación en el Senado y que Pedro Ramos tomó la decisión de dejar el acta y que tenemos un hueco ahí. Yo espero que el Partido Socialista pueda tomar una decisión serena, tranquila, interna, consensuada y que podamos tener una representante de las cámaras, un representante del Parlamento que sea de consenso. Me gustaría que fuera una persona de consenso. Hay grandes personas en el Partido Socialista que podrían representar al Parlamento de Canarias en la Cámara, independientemente del partido que lo presente. En este caso le corresponde al Partido Socialista. ¿No se pierde un poco la naturaleza democrática quizás de esa elección de ese senador que se elige indirectamente? Porque como usted sabe, los otros senadores sí que se eligen de la manera más directa que existe dentro de nuestro sistema electoral. ¿No se pervierte un poco cuando se toman este tipo de decisiones no basadas en el interés general, sino quizás en el interés particular de algunas personas que tienen causas judiciales? Y se lo pregunto también, lógicamente, porque en el caso de Coalición Canaria se han producido algunos antecedentes en este sentido que también parece que van en la misma línea, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente no es una elección directa, pero es verdad que el Senado es una cámara de representación territorial y por lo tanto parece lógico que los parlamentos territoriales puedan elegir directamente a quienes representan el Senado. Y de hecho, como bien sabes, David, hay un debate de cuál debería ser el papel real del Senado, que a veces no parece tan claro. Desde luego no está en el foco de las miradas de lo que como ocurre en el Congreso, aunque hacen una labor de fiscalización muy importante también al gobierno, pero desde luego no está en el foco de atención como sí lo está en el Congreso, ¿no? Entonces sí creo que cabría darle una vuelta a que realmente quizás fuera una Cámara todavía incluso más territorial, a lo mejor con más representación de lo que son las cámaras territoriales. Más allá de eso, son decisiones que se adoptan porque tiene que tener una representación de la mayoría que estábamos representados, de los partidos que estamos representando en el Parlamento de Canarias, y ese es el resultado, independientemente de las personas que en cada momento se elijan, que siempre pues los partidos los que presentamos a los que consideramos que son los que mejor nos pueden representar, ¿no? En nuestro caso ahora mismo tenemos a Fernando Clavijo y creo que está haciendo un gran papel fiscalizando al gobierno y además la oportunidad de tener ese eje de defensa de Canarias en Madrid, en este caso desde el Senado. Hay un asunto que lógicamente preocupa mucho y es la situación de la pandemia y por supuesto preocupa también a los sectores económicos que se están viendo afectados. Hace unas semanas el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunciaba un paquete de ayudas, unos 165 millones de ayudas directas y el resto hasta 400 y pico en aplazamientos fiscales. La realidad es que ese anuncio todavía no se ha consumado, hay cierto malestar dentro del sector porque, insisto, todavía no se ha decretado la manera o la forma oficial de poder llevar a cabo esta iniciativa y si usted me lo confirma, creo que hoy jueves en el Consejo de Gobierno tampoco finalmente se ha aprobado ese decreto que pueda dar vía libre a la ejecución de estas ayudas. ¿Es así?
Pues es así, ha salido el responsable de coordinarlo, el viceconsejero de la presidencia, Antonio Olivera, para dar cuenta de que no se ha aprobado. O sea, que tienen todavía que darle una vueltita más. Vamos a ver si consiguen aprobarlo la semana que viene. A mí, David, yo tengo que confesarte que me resulta inexplicable. O sea, yo entiendo que esta pandemia nos cogió a todos por sorpresa, cogió a todos los gobiernos, nadie podía estar preparado y eso lo entendemos todos. Y nosotros desde nuestra responsabilidad en la oposición, de hecho, arrimamos el hombro desde el primer momento, haciendo documentos, aportándolos. En el plan de reactivación de Canarias tuvimos un papel muy activo y entendíamos que lo que nos correspondía, independientemente de nuestro papel como oposición, era arrimar el hombro, estar ahí al lado de la sociedad canaria y, por lo tanto, de quien le corresponde ahora gobernar, ¿no? A mí me resulta inexplicable cómo este gobierno, teniendo herramientas tan potentes como jamás, nunca ningún gobierno ha tenido, porque tiene la capacidad de sacar decretos ley, y de hecho este paquete de ayuda lo van a sacar vía decreto ley, cómo todo esto no se pensó mucho antes. Es decir, si tú sabes que va a venir una tercera ola, que tienes el sector turístico a cero, tu economía que se hunde al doble de velocidad que el resto de España, que tienes la destrucción de empleo en Canarias triplica la de la media española. ¿Cómo en el mes de, ya finalizando febrero, o sea, cómo pueden haber pasado casi 12 meses y el gobierno no tener un decreto de ayuda como tienen Alemania, Reino Unido, en fin, pero no solamente el gobierno de Canarias, el gobierno de España? Quizás porque nuestras economías no se parecen a las de Alemania o Reino Unido. La base normativa es la misma. Tú tienes las ayudas europeas, a pesar de que el reglamento no estuviera aprobado, están autorizadas desde hace muchísimo tiempo, pero es que además lo principal era sostener el tejido productivo, sostener que cuando se pueda reactivar la economía sigan existiendo empresas, que no se destruya el empleo, que se puedan no solamente sostener vía ERTE, sino que si tú sabes que son necesarias probablemente, ¿no?, las restricciones para contener los contagios, no puedes decirle a alguien que tiene una cafetería, un bar, un restaurante, que de la noche a la mañana sale un decreto diciendo que tiene que cerrar mañana, que no puede usar la barra, que tiene que pasar las reservas que tenía para esa... O sea, no se está contando con el sector, no tienes las ayudas que tenían que estar aprobadas, en mi opinión, perfectamente desde septiembre, octubre, debería haber estado ese decreto aprobado y el gobierno irle inyectando recursos. Se lo preguntaba también porque ¿tiene capacidad económica el gobierno de Canarias para sacar a esa velocidad o en esos momentos ese tipo de ayudas? Poniéndolo quizás en relación con algunas noticias que hemos leído, por ejemplo, hablaba el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, de que los ingresos de la comunidad autónoma en el año 2020 bajaron en 557 millones, 356 millones relacionados con los impuestos, tanto el IEM como el impuesto de matriculación, el IJIC. Con esa caída, digamos, de la recaudación, ¿hay capacidad y músculo para poder pagar estas ayudas? Sí, ¿sabes por qué? Porque la Unión Europea ha tomado unas decisiones que probablemente de la experiencia de la anterior crisis son completamente distintas. La primera decisión que yo creo que dio cuenta de la situación de emergencia fue suspender las reglas fiscales. Y para que todos nos entiendan, significa que nos olvidamos de la deuda, el déficit. Lo más importante era salvar las economías. Desde luego, atender a la situación sanitaria, parar los contagios y, por lo tanto, inyectar todos los recursos que fueran necesarios para parar los contagios, pero también para salvar las economías, los negocios pequeños y, sobre todo, pues en Canarias, sector turístico y nuestro tejido productivo, que esencialmente son pequeñas, medianas empresas. Entonces, claro que hay capacidad. Mira, tenían la capacidad de todo el superávit de los años anteriores. Y como tú has dicho, pues yo fui consejera de Hacienda, teníamos superávit porque estábamos limitados por las reglas fiscales y la economía canaria iba muy bien y por lo tanto tenía, digamos, una hucha que tiene el gobierno de Canarias. Pues no ha cogido ni un euro de esa hucha. Entonces, sí tenía la capacidad. Ahora, recientemente hemos visto la ejecución presupuestaria. Al gobierno de Canarias le han sobrado 467 millones de euros que no ha ejecutado. Si tú a mitad de año ves en una situación tan excepcional que hay partidas que no se van a ejecutar,
puedes tomar la decisión de quitarlas de un sitio y derribarlas a otro. Y además han sobrado en sitios donde no debería sobrar el dinero. O sea, no puede ser que en servicios sociales, que no está llegando el dinero a las personas más vulnerables, sobren 66 millones de euros. No se ejecuten, no se apliquen, no se den ayuda. O en empleo, Servicio Canario de Empleo dejó de ejecutar casi 90 millones de euros. Es que es mucho dinero. No te digo ya en inversiones, porque a veces es muy complicado sacar adelante inversiones, pero es que ahora mismo es fundamental, con la economía parada, que toda la capacidad de lo público se ponga en marcha. Vamos a ver un titular relacionado con todo esto que usted ha dicho, lo publicaba el periódico El Día en estos... antes de ayer, si no me equivoco, y bueno, podíamos leer esta noticia en la que, con imagen de Román Rodríguez, vemos que el gobierno deja de gastar 440 millones, 467 nos ha dicho hoy Rosa Dávila, y los municipios ingresan 207 millones menos. Esto al final es un 95% de ejecución presupuestaria, que si vamos al capítulo 7 de inversiones, sí, baja al 70%. Teniendo en cuenta la situación pandémica y que esto también ha afectado a las administraciones, entiendo por lo que usted dice que esto es un dato negativo, que el gobierno no ha hecho bien la tarea. No, vamos a ver, efectivamente, sobre todo porque no ha llegado las ayudas. O sea, el gobierno ha podido meter recursos en sanidad. Yo creo que lo que hemos visto es que no hay una relación directa entre el cómo ha golpeado desde el punto de vista epidemiológico la pandemia a Canarias y desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, Canarias ha perdido un 20% de su Producto Interior Bruto. Mira, y un dato que me llamaba mucho la atención y que da cuenta de la riqueza que ha perdido Canarias en tan solo un año, es que la renta per cápita, la renta por persona, ha caído a niveles del año 62. Hemos retrocedido en un año 60 años hacia detrás. O sea, claro, es que para eso tenía que estar el gobierno, para sostener y dar ayudas. Te voy a poner un ejemplo de Alemania o de Reino Unido, ¿no? En Alemania, por ejemplo, puedes pedir las ayudas y cubren hasta el 75% de la facturación que tenías prevista tener, es decir, de tu facturación media, ¿no? Las ayudas a las 72 horas están ingresadas. Simplemente no tienes que justificar nada porque está todo justificado. Estás en una pandemia y perteneces a un sector, comercio, restauración, cafetería, que ya de por sí se está viendo afectado. Pero ¿y el impacto económico ha sido el mismo en Alemania que, por ejemplo, en España de la pandemia? No, mucho menos. Fíjate que ¿Y eso no les da más margen para poder sacar este tipo de ayudas? No, han metido planes completamente excepcionales. Y fíjate, otra cosa que han hecho. Han bajado los impuestos. Angela Merkel tomó la decisión hace apenas 2 meses, menos, de bajar, ya lo había tomado, de bajar el IVA del 19 al 16 para el sector de la hostelería, para restauración, cafeterías, también para el turismo, y ahora lo ha bajado hasta el 5%. Es que es muy importante que no pierdas competitividad, por eso es fundamental tener un plan de choque, haber tenido un plan de choque. 165 millones se van a que realmente se va a esfumar de las manos. La verdad no que es dinero. Son muchas cosas porque, Rosa, contestas con muchos datos y yo te lo agradezco. No, al revés, al contrario. O sea, a mí me parece muy interesante porque creo que hace más dinámica la entrevista, pero al final me van surgiendo dudas que prácticamente no te puedo plantear y me gustaría ir por partes, porque acabas de decir una cosa muy importante que también está dentro del debate, de los muchos debates que genera esta pandemia en cuanto al tema económico. En Alemania se ha bajado el IVA, se ha bajado, en este caso, la carga fiscal para muchas empresas. En España el debate también va en ese sentido, pero se plantea en el sentido contrario. Es decir, bueno, se plantea también la posibilidad de bajarlo, pero también se está planteando y se ha sacado una propuesta para cobrar más las rentas más altas, ¿no? Una propuesta que además, bueno, pues tiene otra serie de, digamos, de afecciones a otra serie de rentas, pero en principio se ha presentado así, como que las rentas más altas paguen más. Esto no es la solución, digamos. O sea, esto no sería lo lógico, que los que más tienen sean más solidarios en estos momentos en vez de reducir los ingresos que ya bastante están cayendo por la vía normal. Sí, pero lo que estamos hablando es un impuesto completamente distinto. Entiendo que el impuesto de sociedades y el impuesto de la renta de las personas físicas sí tiene que tener una progresividad. Pero cuando hablamos de un impuesto indirecto y además en Canarias tienes la capacidad legislativa, tú no tienes el IVA en Canarias. El gobierno de Canarias, a través de una ley o un decreto ley, puede modificar el IJIC,
que es lo que se paga a Canarias por la vía del impuesto indirecto. Y si tú quieres arrancar con competitividad y dar además un respiro desde el punto de vista fiscal, tienes que poder bajar los impuestos, y no solamente lo que ha hecho el gobierno de Canarias, que es aplazar un trimestre. Fíjate, David, Tenerife estuvo prácticamente cerrado un mes, con restricciones muy potentes, porque era necesario. Desde el punto de vista sanitario, nada que discutir, ¿eh? Yo creo que si hay que tomar restricciones para que parar los contagios, yo creo que todo el mundo las entiende, ¿no? Pero lo que no se entiende es que durante un mes sometido todo tu sector, que fue plena campaña de Navidad, la restauración, las cafeterías, acuérdate que después se dieron para que pudieran sacar las terrazas porque no podían, realmente estaban cerrados, o sea, no facturando nada. Y cuando sales de ahí, bueno, entran realmente otras islas, entra Gran Canaria, Lanzarote, que sigue en un nivel 4. Resulta que el gobierno de Canarias anuncia un aplazamiento, pero es que el aplazamiento lo anuncia para el mes de abril, que es el primer trimestre. La gente tuvo que pagar en el mes de enero todos sus impuestos, tuvo que pagar los seguros, tuvo que pagar, los autónomos tuvieron que pagar el autónomo, que además se le subió. Entonces la gente lo que siente es, pero si yo no estoy ingresando nada, no me han dado ayuda y además me fríen impuestos. O sea, si tienes esa capacidad que tiene el gobierno de Canarias en este momento, a través de herramientas, como digo, decreto ley, si tienes suspendidas las reglas fiscales porque toda la Unión Europea la suspendió. Si lo que te dice la Unión Europea es, aquí tienes un paquete de ayudas muy importante cuya prioridad es inyectar liquidez y sostener a tu economía productiva, es decir, al final los pequeños, medianos negocios y también los grandes, ¿eh? Hay gente que tiene 200 empleados en ERTE, por ejemplo, ¿no? Sin duda, pero más allá, claro, tiene usted razón, al final no es lo mismo, lógicamente, la vía de los impuestos indirectos que como si recaudan los impuestos directos, pero no es una solución al final el que los que más tienen por vía del IRPF, pero que paguen más a la hora de hacer la declaración. Sí, no, desde el punto de vista... En un momento como este, por lo menos. ¿Perdón? En un momento como este, por lo menos. Pero es que ya no tiene tanta... El problema es que no vas a tener a quien que tengan mucho, es decir, el problema es que si se te hunde la economía, al final no vas a ingresar por ninguna vía. O sea, por supuesto que hay impuestos que tienen que tener una progresividad y eso además es de justicia social y justicia fiscal. Pero nosotros planteamos que en este momento haya una bajada puntual y temporal, que puede ser por estos próximos semestres del 2021 y el 2022 del impuesto del IJIC, tanto para la hostelería como para el turismo, ¿no? Porque eso sería un aliciente para que si se consigue tener esos corredores verdes, que también es otra cuestión que hay que poder asegurar, y es que no nos encontremos como nos encontramos con nuestra temporada de invierno discutiendo todavía que no se sabía si se podía aplicar una PCR, si podían entrar con un test de antígeno. Es necesario clarificar todos esos protocolos para que puedan venir los turistas que pueden venir, ¿no? Al final me está poniendo sobre la mesa el plan turístico que han presentado desde el Grupo Nacionalista Canario. Vamos a hablar de eso, se lo prometo, pero para no desviarnos de lo de la ejecución presupuestaria, otra de las preguntas que tenía pendientes es que, claro, yo también he leído a Román Rodríguez que le dice, mira, vale, de acuerdo, no hemos ejecutado el 95%, pero es que no están teniendo en cuenta los 300 y pico millones que hay que sumarle a los 8.000 millones del presupuesto, que son recursos no financieros que sí que ha emitido la comunidad autónoma y que, según decía Román Rodríguez, han elevado la ejecución presupuestaria, 788 millones, perdón, han elevado la ejecución presupuestaria hasta el 104%. Claro, usted este argumento no se lo compra al consejero de Hacienda. No, esto no, como consejero de Hacienda se le cae un poco, ¿no? Porque vamos a ver, tú tienes una ejecución, tú tienes un presupuesto inicial y después vienen todos estos recursos y lo que ha hecho es pues contratar más sanitarios, que eran fundamentales, contratar también más personal para educación, que era necesario, y desde luego atender a la prioridad que era la pandemia. Nosotros lo que le reprochamos fundamentalmente es, hay partidas presupuestarias que son imperdonables. O sea, usted no puede dejar de ejecutar 66 millones en servicios sociales, en políticas sociales, cuando no están llegando las ayudas y la gente está como ha aumentado las colas del hambre. O sea, no puede ser, simplemente es una indecencia que sobren 66 millones en políticas sociales. Entonces tienes que poder analizar con el tiempo suficiente por qué no estás llegando a esas personas, por qué está la gente aumentando y tampoco llegan las ayudas a las organizaciones no gubernamentales, al tercer sector, y sobra el dinero en ser políticas sociales. O cómo puede ser que triplicando la tasa de desempleo, el Servicio Canario de Empleo
deje sin ejecutar casi 90 millones. Realmente hay 55 millones de euros que no se sabe muy bien si realmente se quitaron, pero puede ser, yo le pregunté al Román Rodríguez si es que eran fondos europeos que se pueden ejecutar en años siguientes, etcétera, ¿no? Pero con todo esto lo que quiero decir, este decreto que todavía sigue el gobierno dándole vueltas a ver cómo puede ser que puedan agilizar las ayudas, es después de un año de que se iniciara la pandemia. Es que en el mes de septiembre, octubre, el propio gobierno de Canarias ya decía que iba, y el gobierno de España decía que iba a venir una tercera ola, que iban a producirse cierres. Sí, ya no nos cogió por sorpresa, claro. No les podía coger por sorpresa. Cerrar negocios, establecimientos, sector turístico a cero, y ni una sola ayuda, de verdad, todavía sin ayuda. El sector viendo a un gobierno que todavía se piensa cómo hay que dar las ayudas. Yo creo que hay gente súper capaz en ese gobierno como para decir, mire, y además es que no hay que inventar la rueda. Copien bien de dos países con el mismo espacio normativo como es la Unión Europea. 14 países ya han puesto en marcha ayuda. Y resulta que el gobierno de Canarias todavía está mirando, a día de hoy sale en rueda de prensa diciendo que le van a dar una vuelta porque el decreto que han traído creen que es mejorable. Bueno, pues claro, pero es que es increíble que ha pasado un año. Yo no te digo que lo saqué hace un año, pero hace 6 meses sí. Un decreto de vigencia indefinida que cubra a todos los sectores y al que se le vaya inyectando recursos que te pueden ir sobrando de otro lado, o recursos del superávit, o recursos que tienen que venir del gobierno de España, que por ejemplo no le está reclamando la sentencia de carretera. Acaba de... Ese es otro asunto 400 interesante. 400 millones ahí, muerto de risa. Ese es otro asunto interesante que habría que ver también, bueno, cómo se produjo todo aquello, pero por cierto, el presidente del gobierno anunciaba también el miércoles una ayuda de 11.000 millones, si no me equivoco, de euros también del gobierno central, para ayudar, en este caso, a los sectores económicos. Esto todavía tampoco se ha materializado, pero bueno... Es que, ¿sabes lo que pasa, David? No sé si usted decía antes que los 165 del gobierno no son suficientes, no sé si con lo que ha anunciado Pedro Sánchez se compensa un poco. ¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando vi el anuncio de Pedro Sánchez y la cara de Nadia Calviño, que es la ministra de Economía, y ahora además me considero una persona bastante preparada, tengo que decir que fue directora de la directora general de presupuesto de la Comisión Europea, yo creo que es una persona de las personas más solventes que se tienen en el gobierno de España. Bueno, esta mujer no ha podido explicar ese anuncio. Claro, es que estamos de anuncios y de inventos que no terminan de llegar. No sé, vuelve otra vez a Alemania, pero Angela Merkel habla del cierre, al lado está su ministro de Finanzas y explica el paquete de ayuda que llegan a las 72 horas. Yo no te digo que seamos como los alemanes, pero narices, es que estamos a la cola. Bueno, ya lo he dicho varias veces prácticamente, pero bueno, en cualquier caso, mira, nosotros la verdad es que queremos entrevistar a Román Rodríguez para preguntarle por todas estas cuestiones. Queremos entrevistar, por supuesto, también a Noemí Santana para preguntarle por ese dato de la ejecución en el presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales. Y visto lo visto, vamos a intentar entrevistar a Angela Merkel, aunque eso ya va a ser... Eso, Rosa, oye, ya va... pues no lo sé, porque ya vas a Casimiro, que Urbelo y a lo mejor tiene una entrevista. Pues, seguramente tiene más hilo directo que nosotros. En cualquier caso, para cerrar el asunto de la ejecución presupuestaria, sí que es verdad que en esa información que veíamos en el periódico El Día también se ponía, o se hacía la comparativa con la ejecución presupuestaria del año 2018, que es el último año que Coalición Canaria, en este caso ustedes, gestionaron pues completamente el presupuesto autonómico. Y se hablaba de que, bueno, ese año también la ejecución fue del 94,9% y en el capítulo 7 de un 64% aproximadamente. Al fin y al cabo, si comparamos los dos ejercicios, no estamos en unas cifras razonables de ejecución por parte del Gobierno de Canarias. Lo primero que hay que decir es que yo creo que, vamos a ver, en una situación excepcional se exige todavía que mejore. Quiero decir, que no es justificación, voy a compararme con el año 2018, que yo no tengo ningún problema en compararme, ¿no? Pero en compararlo. Pero lo cierto es que en una situación excepcional se exige lo mejor, se exige que se haga incluso mejor. Es que supuestamente vinieron para hacerlo mejor, ¿no? Pues vamos a mejorar la gestión que hizo Coalición Canaria. No, vamos a hacerlo igual que cuando la situación era normal. Pero es que además puedo decir que la situación tampoco fue normal. Si recuerdas bien, David, en el año 2018 nosotros negociamos los presupuestos generales del Estado, conseguimos arrancarle porque teníamos un voto clave que era Anoramas, también estaba el de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, y pudimos conseguir recursos adicionales importantes que vinieran en el presupuesto de 2018, pero en ese momento, no sé si recuerdas que fue cuando moción de censura a Rajoy
entra Pedro Sánchez, y yo creo que todos recordarán lo que nos peleamos con Pedro Sánchez para que mandara, iba a decir las perras para acá, pero sí, es que era el dinero. De manera que, no sé si recuerdas que fuimos muchísimas veces a Madrid a reclamarle el dinero, que vino a gotita, y además faltaron casi 300 millones, pero lo que vino muy lentamente, y en octubre no había llegado el dinero. O sea que era muy complicado poder tener una ejecución más allá de dinero extra que venía, o en carreteras o en inversiones, si no tenías ese dinero y te lo inyectan en noviembre, diciembre, casi finales de diciembre. Te recuerdo el convenio de carretera, se firmó el 20 y pico de diciembre. Ahora bien, ¿cómo tiene que hacerlo este gobierno que está ahora? Mejor. ¿Tiene más herramientas? Muchas más. Ha sacado 23 decretos ley. 23, ¿eh? 23 decretos ley, algunos para propiciar la participación ciudadana. ¿De verdad eso era más urgente que un paquete de ayuda o las bases de un paquete de ayuda para las pymes, autónomos, turismo, hostelería, cafetería, con lo mal que lo está pasando la gente, para intentar parar la sangría de los ERTE? Es que nos tenemos que plantear, y antes te lo estaba contando un poco, ¿no? Nosotros en ese plan de choque turístico hay una parte muy importante de la gente que está en ERTE pertenece al sector del turismo, a la hostelería, al sector alojativo, ¿no? Algunos salarios no estaban mal, pero una parte de la gente que está en ERTE tenía ya salarios bajos. Jardinería, camareras de piso. Cuando vas al sur, a los sures de las islas o a las islas más golpeadas... El presidente de Azotel dice que es prácticamente porque quieren no, porque así lo establecen los sindicatos en los diferentes convenios colectivos. Sí, no, pero me refiero que ves que esa gente está teniendo que ir a pedir apoyo para llevar comida a la casa. O, por ejemplo, los chiquillos no están yendo al comedor del colegio porque como te cogen la renta del año anterior, pues es que supuestamente puedes pagarlo. Entonces, ves situaciones dramáticas de que prácticamente la familia completa trabajada, o la pareja o lo que fuera, trabajaban en el sector turístico y ahora se tienen que aguantar con un salario que ya no da ni para comer. Entonces, nosotros le planteamos al gobierno, además con los sindicatos, y lo planteamos en nuestro plan turístico, que el gobierno de Canarias, con en torno a unos 80 millones de euros, recuerdo que le han sobrado 467, con 80 millones de euros, pueda cubrir para llegar hasta el 100% de ese salario que tenían las personas que tienen al menos por debajo del salario mínimo interprofesional, del 1,5 del salario mínimo interprofesional, ¿no? Para cubrir y que esta gente no lo esté pasando tan mal, ¿no? Me quedan dos preguntas que hacerle, Rosa, y se las quiero hacer sí o sí, aunque ya estamos bastante mal de tiempo. Así que le voy a pedir un poquito de brevedad. Insisto, conteste usted lo que quiera, pero sí que quiero hacerle estas dos preguntas. Es que una está muy relacionada con ese plan de rescate al sector turístico que han presentado el Grupo Nacionalista Canario, y voy a aprovechar que usted me va a hablar de esto para preguntarle por algo que también se plantea la gente, ¿no? Y es, ¿tenemos que rescatar con dinero público al sector privado? Esto no es una contradicción con un sistema liberal como el que tenemos, en el que, oye, tiene el sector privado completamente libertad, pero que parece que siempre que van las cosas mal hay que recurrir al sector público para salvar, en este caso, los muebles. ¿No cree que hay una cierta contradicción ahí? Y así aprovecho usted y me cuenta un poco el plan que han presentado. Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo de lo que ha hecho el Gobierno de España. El Gobierno de España ha destinado 3.750 millones de euros al rescate del sector de la automoción, que tiene un número de empleados importantes en fábricas muy concretas para que no se pararan las fábricas, ¿vale? Entonces, te planteas, en el conjunto de España el sector del automóvil es muy importante, en torno a un 10% del Producto Interior Bruto. Lo que no se entiende es que no se rescate el sector turístico, que en el conjunto de España es un 12%, pero es que en Canarias es el 35% de nuestro Producto Interior Bruto, el 40% de nuestros empleos, y además está arrastrando a otros sectores. Por lo tanto, te voy a poner otro ejemplo. El Gobierno de España destinó más de 400 millones al rescate de una compañía aérea, de Air Europa. Más de 400 millones al rescate de Europa, que además ahora se vende Iberia. ¿Parece lógico que se rescate a una empresa privada y no se den ayudas
indemnizaciones por la pérdida de facturación precisamente para sostener el tejido productivo, ¿qué es lo que sostiene el empleo? Pues parece lógico que se traten al menos a todos los sectores por igual. Incluso un sector turístico que ha ganado mucho dinero en una época de vacas gordas que ha habido en los últimos años, con récord de turistas un año tras otro. ¿Pero y qué crees? ¿Que tienen que venir los fondos buitres a quedarse con los hoteles y al final no tengamos los empleos? Fíjate la cantidad de gente que tenemos en ERTE y en desempleo en Canarias, ¿no? Ya vamos a llegar, hay casi 300.000 personas en desempleo, tienes en ERTE casi 80, no sé el dato de enero, porque el propio ministro decía que había incrementado, y en Canarias prácticamente todo vinculado al sector turístico. Las empresas turísticas en Canarias, que pueden parecer que han ganado un montón de dinero, es que estamos hablando del sector del transporte, el que tiene una agencia de viajes, que a lo mejor tiene 2 empleados. Es que habría que diferenciar, quizás, entonces. O no diferenciar, es que todo es un sector turístico que tira todo uno del otro y se sostiene. Y es importante, el que ha tenido músculo ha podido aguantar y resistir un poco, pero el músculo se agota después de un año de ayudas que sí se han dado en otras economías y que sin embargo ni en España ni en Canarias terminan de concretarse. Rápidamente, Rosa, la aerolínea que han presentado los hoteleros de la provincia de Tinerfeña, si seguimos con el sector turístico, la que participa con un 25% en la compra de acciones, el Cabildo de Tenerife. ¿Usted qué opina de esta iniciativa que ha generado tanta polémica? Pues mira, además yo he sido directora general de transporte. Por eso se lo pregunto. Yo creo que es bueno que cualquier iniciativa privada, es bueno que se mejore la conectividad, ¿no? Y que adelante cualquier iniciativa privada, ¿no? Pero yo honestamente tengo mis dudas de que la propia Comisión Europea, yo no te digo de intentar incentivar mediante un fondo de desarrollo de vuelos al que puedan acceder todos por igual, que además eso es absolutamente necesario para recuperar la conectividad. También es necesario bajar las tasas aéreas y que AENA, que además quedó probado en el año 2010, que permitió reactivar y volver a recuperar muchos viajeros que se habían perdido en Canarias. No sé si recordarás que se fueron para otras zonas y lo estábamos pasando mal y la bajada de tasas aeroportuarias lo permitió. Yo no tengo tan claro que pueda haber un expediente administrativo donde puedan participar las administraciones públicas de una empresa donde está completamente liberalizado, más allá de esas ayudas que deberían participar para recuperar la conectividad a todos. No lo sé si se vería Lo digo claro. porque en su momento ya su partido Coalición Canaria, también con Carlos Alonso, apoyaba esta iniciativa, aunque es verdad que no llegó a cuajar, e incluso el gobierno de Canarias, fíjese, cuando era Ricardo Fernández de la Puente, viceconsejero de Turismo, llegó también a decir que ellos estarían dispuestos a participar en una iniciativa así. Nunca lo hicieron. Yo estaba directora de transporte y te aseguro que esa idea no se nos pasó, al menos en transporte no se nos pasó. De hecho, no sé si podemos recuperar la captura de la noticia de Ricardo Fernández de la Puente. Si no, no pasa nada, pero ya le digo yo que está. Seguro, yo no digo que por parte de turismo. Pero es verdad que el Fondo de Desarrollo de Vuelos lo desarrollamos desde transporte, aunque se gestionaba por Promotur, que el gobierno ha metido 900.000 euros y nosotros entendemos que se necesitan mucho más recursos para recuperar la conectividad, las frecuencias y por lo tanto el turismo de los países de origen, que puede ser pues, en cuanto se abran, ¿no? O esos corredores verdes que son tan importantes, de manera que las personas que están inmunizadas, han recibido la vacuna o han pasado ya el COVID y están inmunizados, puedan venir a un destino turístico. Bueno, que todo el mundo, todavía seguimos siendo una primera potencia en eso. Y a Rosa Ávila, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Gracias a ustedes, ha sido un placer como siempre. Nos despedimos rápidamente, nos hemos vuelto a pasar el tiempo, pero nada, les dejamos con toda la programación habitual y les recordamos que volvemos el próximo lunes con más entrevistas. Que pasen un feliz fin de semana.